Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Según vocero del partido líder, Manuel Valdizón ha sufrido el peor linchamiento político en la historia del país. Además, asegura que los resultados Corte de Constitucionalidad resuelve dejar sin efecto de manera definitiva el salario diferenciado. Y Europa continúa el flujo de migrantes, quienes entran masivamente a Hungría y Grecia para luego buscar refugio en Alemania o Austria. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El vocero de la agrupación Libertad Democrática Renovada Líder aseguró que su máximo representante Manuel Valdizón sufrió un linchamiento político. El vocero del partido Libertad Democrática Renovada, Friedel de León, manifestó que el candidato Manuel Valdizón fue víctima del peor linchamiento político del país. Según de León, los ataques y la campaña negra contra el presidente del líder provocó que los votos no les favorecieran. Pues no, la verdad estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho. Felicitamos a toda nuestra estructura. Las largas horas de trabajo pues dieron los resultados. Simplemente hay una cantidad de votos que es voto trabajado por los partidos políticos y hay una cantidad de votos que se dan por temas mediáticos. Y nuestro candidato, quiero decirlo, fue víctima de, diría yo, el mayor linchamiento político que ha habido en Guatemala. Y obviamente los votos que salen a través de lo mediático no nos favorecieron. Sin embargo, todo lo que nuestra estructura trabajó arduamente de sol a sol, ahí están. Es una diferencia de 4 puntos con el que va en primer lugar, un empate completo con la otra candidata. Friedel de León dejó entrever que no pasarán a la segunda vuelta electoral, a pesar que continúan monitoreando los últimos resultados. Bueno, yo creo que más que la esperanza de pasar a segunda ronda, el partido es un partido fuerte, un partido consolidado en el Congreso. El doctor Valdizón es un político ya maduro, ha aprendido mucho, sobre todo en este último proceso. Y los cambios de Guatemala no los hace una persona ni un partido. Los cambios en Guatemala lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto, dirigidos por los políticos, que al final los partidos políticos son creados para eso. Y pues creemos que desde ahí, desde la plataforma en donde nos toque estar, vamos a impulsar y también recoger ese clamor ciudadano que se ha dado en los últimos meses. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. En esa misma conferencia de prensa, el vocero del partido líder manifestó que los resultados obtenidos en el proceso electoral no son un fracaso, indicando que la diferencia tanto con Jimmy Morales como con Sandra Torres es muy pequeña. Sí. Bueno, definitivamente no lo consideramos un fracaso. Nosotros somos un partido político serio, ya con varios años de trayectoria, con influencia en todo el accionar político del país. Los resultados, como les digo, son 4 puntos de diferencia entre el primer lugar y quienes disputamos el segundo lugar. Eso de ninguna forma es un fracaso. Estamos claros que la candidata con la que estamos compitiendo el segundo lugar es una candidata también con mucha trayectoria y que estábamos disputando el mismo caudal electoral. Así que esto no es un fracaso, al contrario, creo que se consolida la democracia con este proceso. Nuevamente le repito, hay un gran peso electoral aún en la ruralidad y eso debe ser tomado muy en cuenta. Y en Barberena, Santa Rosa, vecinos bloquearon el paso vehicular
por 8 horas están inconformes por la reelección del alcalde del Partido Patriota, Rubelio Recinos. Desde las 6 de la mañana, varios vecinos de Barberena, Santa Rosa, bloquearon la ruta principal en 5 puntos distintos, como protesta contra la reelección del candidato del Partido Patriota y actual alcalde de ese municipio, Rubelio Recinos. Un agente de la PNC les advirtió que si no despejaban el camino, serían desalojados. Es que quiero que me entiendan, a mí me dieron la orden que las vías tienen que estar libres, es lo único, y ahorita vienen fuerzas especiales. Los que le estoy diciendo a ustedes es de que eviten el contacto, traen gas lacrimógeno, aquí el gas no lo va a resistir, pero ni nosotros que estamos acostumbrados a eso. Lo que le estoy indicando es eso. Por favor, señores, creo que nos comprendamos, que nos Ante la desobediencia de los manifestantes, fue necesaria la intervención de las fuerzas policiales para dispersar a los inconformes, quienes los enfrentaron lanzándole piedras y botellas. Luego de 8 horas de enfrentamiento en diferentes puntos, estos cesaron luego que la policía capturara a 15 personas que tenían en su poder botellas con combustible, las cuales lanzaban como bombas incendiarias. Un vehículo que estaba estacionado a la orilla de la carretera fue incendiado. Según la policía, esto ya no fue causado por el tema electoral, sino por pandilleros que se infiltraron entre las protestas. Grupos bastante dispersos y considerables de personas con el rostro cubierto, encapuchados, entonces bloqueaban, incluso en el kilómetro 54 se estaban dedicando a extorsionar a las personas que si querían pasar tenían que dar cierta cantidad de dinero, entonces eso ya rompe con todo el orden constitucional. Cabe mencionar de que tampoco esta es una expresión de inconformidad por algún tema electoral, no que esta ya son actos vandálicos. Se logró detectar de que grupos infiltrados de antisociales o pudiera ser pandilleros, gente que está fuera de la legalidad, comenzaron con los disturbios, ¿verdad? Entonces esto generó de que nosotros tuviéramos que actuar, muchas veces fue con una formación estratégica con la que se logró desbloquear. Barberena regresó a una tensa calma. Las fuerzas de seguridad permanecerán en el lugar mientras los ánimos se tranquilizan. Donde no hay tensa calma sino violencia es en Chicamán, departamento del Quiché. Estas son imágenes de uno de los tantos disturbios que se registran en algunas comunidades de la República de Guatemala, debido a que varios vecinos están inconformes con los resultados de las elecciones generales llevadas a cabo este 6 de septiembre. Un ejemplo es Chicamán, Quiché, donde comunitarios y policías se enfrentaron luego que los primeros causaran destrozos en la escuela donde votaron, debido a que no están de acuerdo con los resultados en los que quedó electo el alcalde. Otros lugares de conflicto son Siquinalá, Escuintla, El Jícaro, El Progreso, Santa Catarina, Mita y Conguaco en Jutiapa, en Huehuetenango, en los municipios de San Miguel, Acatán, en Quiché, en Coyabaj, Camotán, en Chiquimula, en Petén, Dolores y en Quetzaltenango en el municipio de Colomba, Costa Cuca. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos a la pausa, al regresar más noticias, estamos a las 8:45. Vamos con las noticias. Otto Fernando Pérez Molina fue hoy ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea. El juez B de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez resolvió ligar a proceso al expresidente de la Nación, Otto Pérez Molina, por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Según Gálvez, hay indicios suficientes para que el Ministerio Público arme en 90 días un caso contra el exmandatario. Prudente es dictar el auto de procesamiento en contra
del señor Otto Fernando Pérez Molina por el delito de asociación ilícita regulado en el artículo 4 y relacionado con el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada. El delito de caso especial de defraudación aduanera regulado en el artículo 2, numeral N y numeral Ñ de la ley específica de la aduana, y por el delito de cohecho pasivo. Este delito de cohecho pasivo está regulado en el artículo. Pérez Molina deberá guardar prisión preventiva en el cuartel de Matamoros. Este órgano jurisdiccional considera prudente que en este momento se analiza siempre que hay motivos racionales suficientes para creer en el presente caso que el señor Otto Fernando Pérez Molina ha cometido los delitos señalados por el Ministerio Público. Pero para que se pueda dictar lo que es la prisión preventiva, este órgano jurisdiccional hace referencia específicamente a lo que es el peligro de obstaculización. Entre los indicios que Gálvez consideró está la llamada telefónica de la ex vicepresidenta a Salvador González, alias ECO, en la cual le menciona que el presidente no está de acuerdo con lo que recibe. Para el juez, las llamadas telefónicas no son el indicio, sino lo que se habla en ellas. El presidente de la República aseguró que el juez Miguel Ángel Gálvez no está actuando de manera imparcial, y esta vez lo reiteró asegurando pues que no entiende por qué él ha sido ligado a proceso y por qué tendrá que guardar prisión preventiva. De ver cómo el Ministerio Público responde a la CICIG y cómo el juez responde a lo que el Ministerio Público y la CICIG es lo que le dicen. Ustedes escucharon todas las peticiones y todas las solicitudes que hizo el Ministerio Público, todas exactamente a como ellos las pidieron, así las dio el juez. Lamentablemente no hubo nada que pudiera escuchar, a pesar de los razonamientos, a pesar de los argumentos que razonó el abogado nuestro. No hizo caso omiso el juez de todo. Y sí lo hizo con el Ministerio Público y con la CICIG. Todo exactamente lo que ellos le pidieron fue lo que el juez hizo. Trató de darle vuelta y de querer armar una gran cuestión, pero al final, como lo dijo el abogado, yo personalmente no entiendo por qué estoy ligado a proceso ni por qué estoy en prisión preventiva. Constitucionalidad dejó sin efecto de forma definitiva la aplicación del salario diferenciado en San Agustín, Acazahuastlán y Guastatoya en El Progreso, en Estanzuela, en Zacapa y en Mazagua, Escuintla. La iniciativa busca atraer la inversión y generar empleos pagando un mínimo de 1.500 quetzales, por debajo del salario mínimo establecido por la ley de 2.450 quetzales. Deja sin efecto los salarios diferenciados que se habían creado para esas circunscripciones. Con esta decisión prácticamente el salario mínimo que rige para toda la República rige también para estas circunscripciones. Solamente se estaría a la espera de una aclaración o ampliación posible para poder ordenar la publicación en el diario oficial de la sentencia. El recurso fue interpuesto por la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien argumentó que la propuesta contraviene no solo los derechos laborales, sino también la misma Constitución del país. Y donde se pide que se repitan las elecciones es en el municipio de Palencia, ¿sabe usted? Los candidatos a alcaldes de Palencia están solicitando se repitan las elecciones a corporación municipal. Según ellos, están denunciando que el proceso estuvo viciado y que el Tribunal Supremo Electoral no respondió al llamado de los ciudadanos, cuando, según ellos, el partido líder violentó la ley a la hora de entregar dinero a los votantes y llevar acarreados a aquel municipio.
Venimos acá a manifestar nuestro desacuerdo, ¿verdad?, por el proceso electoral recién celebrado en Palencia, en donde claramente existieron muchas anomalías. Hay acarreos de gente, hay bloqueos, tenemos compra de votos, intimidaciones, y son aspectos pues totalmente negativos y que constituyen delitos, ¿verdad?, al proceso electoral. Estamos solicitando a través de este medio hacer una demanda pública del partido líder encabezado por el señor Guadalupe Alberto Reyes, que acarrió gente, puso barricadas para impedir la locomoción a los votantes, amenazador, con armas de alto calibre, aparte del pago que se le dio a muchos palencianos para que coaccionadamente llegaran a votar. Todas estas anomalías realmente dejan mucho que desear. Compartimos la misma opinión que nuestros compañeros. El proceso pues sí está viciado completamente, muchos inconvenientes en general. Sabemos de que la situación pues no se dio legal y por eso estamos acá todos reunidos para convocar realmente a que haya un cambio, que se repitan las elecciones por parte de Corporación Municipal. Los candidatos a alcaldes que denunciaron fueron los de los partidos PP, UCN, PRI, FCN, UNE y Creo Unionista. El único candidato que no quiere que se realicen las elecciones otra vez es el candidato a alcalde Guadalupe Reyes del partido líder, quien resultó electo con más del 50% de los votos. ¿Qué tal, amigos y amigas televidentes? Porque yo sé que hay de todo delante del televisor, algunos en pijamados esperando que terminemos y otros empezando a cenar. A todos buenas noches y muchas gracias por estar ahí todos los martes y todos los días. Le voy a leer textualmente a la hora que estamos, a las 8:45, y 98.92% de votos escrutados para el binomio presidencial. Sigue doña Sandra Torres aventajando para el segundo puesto al señor Valdizón por algo así como 4.600 y piquito votos. Bueno, esta carrera lenta que no termina nunca al parecer y que ha sido objeto de chistes, de bromas y tal, lo que vamos a tratar aquí hoy. Hasta dónde es chiste, hasta dónde es broma, hasta dónde es verdad, hasta dónde hay imaginarios que de alguna manera se calientan la cabeza con ciertas cuestiones. Eso vamos a poner en claro con doña Silvia Jereda, que me acompaña. Dos invitados, una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, doña Anaelí López. Buenas noches. Buenas noches. Y un señor que lleva tiempo en el tema de juntas electorales del Distrito Central, presidiéndola, don Salvador Viguria. Buenas noches. Buenas noches, Pérez. Muy bien, pues casi la primera es obligada, pero hazla tú. Muchísimas gracias. Bienvenida, magistrada, bienvenida, Salvador. Yo quisiera que comencemos a hablar un poquito qué es lo que está pasando. Hay mucha incertidumbre, particularmente en las redes sociales. Leemos gente muy inquieta, cuestionándose. Sabemos que va el 99% de los votos ya contabilizados, es un 1% en que falta. Sin embargo, se manejan muchísimas teorías, como por ejemplo que hasta que el 100% no esté, no podemos declarar ganadores. Se dice también que han habido conflictos en muchas áreas y esto ha impedido de que puedan llegar a su destino final las papeletas. Cuéntenos, magistrada, qué está pasando en estos momentos y por qué los guatemaltecos no debemos inquietarnos ante unas elecciones que han calificado como extraordinarias a nivel nacional e internacional. Gracias, buenas noches. Qué bueno que se nos da la oportunidad de aclararle a la población que definitivamente no hay una razón lógica para preocuparnos. Lo que pasa es lo extraordinario de que por primera vez en la historia de nuestras elecciones, el segundo lugar que corre para la segunda vuelta o la segunda elección están empatados y no se puede definir sino hasta que efectivamente terminemos el conteo. Aunque entendemos que ya en este momento la constante no va a variar. Es decir, esto podríamos decir que terminaría así, pero no podemos decirlo con certeza, ni nos queremos atrever a decirlo con certeza, sino hasta terminar. Ahora, ¿por qué no están o por qué no se ha terminado? Las juntas electorales tienen un periodo de 5 días para realizar sus audiencias de revisión, y esto puede depender mucho de la distancia que existe de ciertos municipios hacia la cabecera departamental, porque las audiencias se realizan en la Junta Electoral Departamental. Entonces, a veces se tarda por eso. Sí tiene una incidencia el hecho de que tengamos los conflictos. En las áreas de conflicto hay algunos lugares que
faltan 2 mesas, otros 4, algunos 12, entonces dependiendo de qué es lo que está pasando en cada uno, esa es la tardanza, pero no es un tema de preocuparnos, porque eso tarde o temprano llegan y lo reunimos, o el tribunal toma la decisión, dependiendo del número de mesas que esté dañada, el tribunal toma la decisión de cancelar o de anular la elección y repetirla. Perdón, magistrada, en caso la elección fuera cancelada o anulada en ese lugar particular, ¿eso no incide sobre el conteo final, ni incide sobre el resultado que ya estamos viendo por este porcentaje del 1% tan pequeño que tenemos? ¿Es correcto? Correcto. Primero, no incide, y segundo, se realiza junto con la otra elección, con la elección de la segunda convocatoria, ¿verdad? La segunda. Si me permite, Silvia, lo que dice la ley electoral es que se tiene que anular más de 1/3 de la elección o de las mesas en una municipalidad o distrito electoral para anular dicha elección. Entonces, si se llegara a anular una elección en un municipio, lo que se tiene que repetir es la elección de la corporación municipal. Se tendría que anular 1/3 de la elección de un distrito electoral, de un departamento, para repetir la elección de los diputados distritales. Y se tendría que anular 1/3 de la elección nacional para llegar a considerar la repetición. Es decir, 7 departamentos. Sí. Sería claro. Mucha gente dice, pero es que esto es la primera vez que pasa, o esta es la primera vez que nos damos cuenta. Del conteo, sí, del conteo lento marginal es la primera vez que se dan cuenta. Siempre los resultados son preliminares los primeros 5 días, y hasta 4 o 5 días después de estos 5 días, cuando ya entregaron todo su acta de revisión, se dan los resultados oficiales. Pero nunca había entendido tal trascendencia, porque la diferencia entre el segundo y tercer lugar había sido lo suficiente para asegurar que el segundo lugar era el que corría. Imaginemos que los resultados entonces pueden ser oficiales. Vamos a poner el sábado próximo, porque si hay 5 días, el sábado próximo. A partir de ahí, ¿qué escenarios puede haber de un tercero inconforme? Porque el segundo no va a estar inconforme normalmente, de un tercero inconforme o de otras inconformidades. ¿Qué cosas contempla la ley que pueden ocurrir o que permiten que uno acude a ella? Como decía la magistrada Naeli, la primera fase depende de las juntas electorales departamentales que realicen sus audiencias de revisión. En estas audiencias lo que sucede es, se leen las actas y se les pregunta a los partidos si quieren ratificar alguna impugnación. Si algún partido ratifica la impugnación, se procede a revisar con un cuerpo de abogados revisores a validar si dicha impugnación de una junta receptora de votos procede o no. Para darles un ejemplo, en el caso del Distrito Central, celebramos esta audiencia el día de ayer, se ratificaron 25 impugnaciones y de eso únicamente cambiaron 2 votos que eran para el Parlamento Centroamericano, con lo cual 2 votos de más de 400.000 del Distrito Central obviamente no impactan. Explica un poco, eso es porque uno se pasa, porque mire, se salió de la rayita, o sea, por cosas exactamente finas, ¿no? El presidente de la Junta Receptora determinó que era un voto nulo porque se había pasado un poco, y el abogado revisor consideró que no, que sí la intención era clara. Eso va a pasar en los próximos 5 días y el tribunal recibirá estos datos definitivos por distrito. Luego les procedería, en caso que se presente algún recurso de nulidad o alguno de los otros recursos que la ley establece, resolverlos y poder declarar como válidas las elecciones. Yo quisiera preguntarle en el tema de las impugnaciones. Vemos una reñida segunda vuelta donde claramente Sandra Torres, la UNE, ya superó a su contrincante. Sin embargo, se especula que a la salida Manuel Valdizón vaya a querer impugnar y pedir revisión sobre todo este proceso. ¿Ustedes han contemplado qué pasaría en caso él quiera impugnar, anular o pedir revisión de este proceso, magistrada? En primer lugar, el momento procesal oportuno ya estaría perdido, porque la revisión del proceso se hace ante las juntas electorales, y la impugnación del proceso en sí, del conteo de los votos, se hace ante la junta receptora de votos. Quiere decir que su momento procesal ya pasó. Él podría plantear una nulidad si quisiera contra todo el proceso, pero eso pues no creemos que le vaya a fructificar como estamos, ¿verdad? Pero yo creo que algo que es bien importante, más que irnos ahorita que si él va a hacer esto, que va a hacer el otro, es qué van a hacer sus correligionarios. Eso preocupa. Y
quisiéramos condenar enérgicamente lo que se ha venido haciendo, porque si vemos que la violencia electoral fue post-electoral, es decir, una vez se conocieron los resultados, se inició con todo este tema de la violencia, entonces se condena enérgicamente tanto al partido por no haber llamado al orden a sus correligionarios como a los mismos ciudadanos, ¿verdad?, que alteraron el orden. Una pregunta cada uno, quizás empezando por ti, Salva. Dice Jorge, se debería informar los centros electorales que hacen falta y las causas para evitar suspicacias, o sea, explicar un poquito más eso, si son de Huehue, si son de aquí o si son de varios sitios. Y para usted la pregunta sería, porque también lo pregunta gente y es facilita, el desafuero. Tenemos un montón de candidatos aforados, es decir, con derecho ante juicio. ¿Cuándo se pierde el derecho ante juicio? ¿O cuándo lo han perdido o cuándo lo pueden perder? Empezamos por Salvador y luego con usted. Tal vez sí sería bueno saber que más que centros, qué mesas, qué juntas receptoras faltan, de qué municipio y qué departamento, porque eso, de acuerdo a la tendencia del departamento, daría algún indicio si realmente va a cambiar o no va a cambiar la elección. Lo que está pasando es, en algunos de estos casos, está validando si se cuenta con el acta final de escrutinio o si realmente se violó la urna electoral o el proceso para declararlas nulas. Esto a veces sí puede demorar 24 horas, pero sí estoy de acuerdo que podría ayudar el tema de decir dónde están. Lo que sí está sucediendo, un poco asociado con lo que decía la magistrada, es algunas de estas juntas electorales municipales y departamentales están siendo acosadas, están siendo presionadas, y en ese sentido creo que lo más importante es, uno, esta condena energética que hay que hacer, un llamado muy fuerte a la paz, a respetar el debido proceso de estas audiencias de revisión, y ante todo como población agradecer el trabajo heroico que estas personas han hecho, poniendo en riesgo sus vidas para sacar adelante el proceso electoral. Salvador, el desafuero. Yo, perdón, antes de pasar con la magistrada, Salvador tocó un punto que yo no quisiera pasar por alto, y es el trabajo heroico de los voluntarios. Así es. Creo que hay un tema que no se ha mencionado por la premura de la prensa. Son estos voluntarios que acudieron desde la madrugada, han seguido trabajando el día de hoy, y muchos de ellos han defendido con su vida las papeletas. Quiero un poquito de historia, Salvador, porque yo creo que hay una historia tras telones que los guatemaltecos deben de reconocer y aplaudir. Sí, son realmente más de 80,000 personas que han trabajado voluntariamente, algunos desde hace meses en las juntas electorales departamentales, municipales, algunos poniendo sus vidas en riesgo por sacar adelante este proceso. En las últimas 72 horas particularmente, algunos de estos han sido extorsionados, amenazados sus familias, y ellos se han mantenido firmes por salvar el proceso electoral. Hay muchas de estas historias que creo que en su momento es importante que la población las conozca, pero hoy por hoy lo más importante es solidarizarnos con ellos, defenderlos, porque realmente son los héroes de la democracia de Guatemala. Pues entonces ampliemos la pregunta. Gracias. ¿Cuándo se pierde el desafuero de los que estaban aforados y los que han sido elegidos, que tenían juicios previos o antejuicios previos, que hay como 10 diputados, creo recordar? ¿Cómo se maneja esto ahora? El antejuicio es un derecho que se tiene por la candidatura. Una vez se da la elección y no queda, obviamente se pierde el antejuicio inmediatamente. Es decir, una vez se conocen los resultados, ya no es candidato. Vamos a decir, por ejemplo, el señor Yamatei, por poner un ejemplo que me perdone, ya no la tiene. O la señora Zuri, o Anabela de León, o cualquiera correcto. que usted quiera mencionar de cualquiera de los puestos. Es decir, ella era candidata a alcaldesa, aunque todavía no se han hecho oficiales los resultados. En cuanto el resultado sea oficial, ellos ya no tienen. Hablemos, por ejemplo, del licenciado Manuel Barquín. En el momento en que ustedes oficialicen este dato, él pierde totalmente el antejuicio. Yo también quisiera hacer otra pregunta, siempre yendo por esta vía. ¿Perdón? Es Edgar. Edgar Barquín, perdón, estoy hablando del hermano, el otro ya lo perdió. Muchas gracias por la corrección. Quisiera también hacer una pregunta en esta vía. Vimos, por ejemplo, en San Miguel Petapa, hay un candidato que no podía participar, a pesar de ello ganó las elecciones, y varios de sus concejales no pueden participar. Correcto. ¿Qué pasaría en este caso? O estamos viendo el alcalde de Villanueva, por ejemplo, Edwin Escobar, donde hubo algunas mesas que presentaron algún tipo de problemas. Hoy estamos viendo disturbios en Villanueva. ¿Qué pasaría en esos dos casos puntuales que pregunta la audiencia? El caso de San Miguel Petapa es interesante porque la Corte Suprema de Justicia, un día antes de la elección, notificó que declaraba sin lugar su amparo.
y el tribunal ya le había notificado que declaraba sin lugar su revisión. O sea, él estaba perfectamente enterado, no informó a su gente. Obviamente no informó a su gente por su corporación, porque la corporación sigue, ¿verdad? Entonces, la corporación no se pierde, solo se declara vacante ese espacio, el de alcalde, pero en este caso concreto, en el de San Miguel Petapa, también hay 3 concejales excluidos. Entonces están los 3 concejales y él excluidos de la lista. Y lo que se hace es corrimiento dentro del mismo partido. Es lo único que sí es importante, ¿verdad? Porque quien ganó fue esa corporación de ese partido. Y para el caso de Villanueva, hoy estuve presente, acompañé la audiencia de revisión de la Junta Electoral Departamental de Guatemala. Las pocas urnas que fueron violentadas se declararon nulas, era un número inferior a 20 creo, de 500 y pico mesas que hay en Villanueva, obviamente eso es mucho menos que un tercio, entonces no afecta en nada el resultado de la elección y ya se declaró válida a nivel de la Junta Departamental. Anely, los diputados que sí han salido electos, que tienen derecho a antejuicio ahora y por haber sido electos pueden seguir con el derecho de antejuicio. Estos es el trámite normal. Creo que tiene, bueno, porque ellos tenían derecho por ser candidatos, ¿verdad? Ahorita es candidato electo, pero no ha tomado posesión. Y en el momento de tomar... digamos que puede haber una interpretación de si era por A o era por B. Exacto, pero se adquiere, sí, ellos conservan su derecho, digamos, de antejuicio. Y eso sería por los procedimientos naturales que hemos visto de que la Corte Suprema, etcétera, etcétera, lo que somos. Así es. También, yendo en otra orden, yo quisiera que habláramos sobre este proceso y realmente la fiesta cívica que se vivió. Usted me mencionaba, yo antes de comenzar este segmento, yo le hablaba sobre las fuertes tensiones que ustedes como Tribunal Supremo Electoral y juntas han tenido, y usted me decía, sí, Silvia, pero en el momento en que yo entré a la primer centro y vi esa fiesta cívica, hay un tema que es esa parte positiva de las elecciones que no debemos perder, el reconocimiento internacional que se ha hecho y la validez de este proceso, así como la participación abrumadora e histórica. Hablemos de eso, Salva y magistrada. Pues algo bien importante, yo fui a la apertura del primer centro de votación. Realmente les confieso, tenía un dolor de espalda horrible, pero así como que hubiera tenido alguien que me estaba apretando, y fue entrando al centro y viendo eso tan tranquilo, marimba, habían algunos embajadores, observadores de la OEA, otros observadores de otros países, y todo se fue, me fui relajando, bueno, yo llegué al estrado, habían montado un escenario relajadísima, es decir, esto va a funcionar perfecto. Y todo el mundo estaba contento, los fiscales estaban sentaditos esperando ser acreditados, sin ningún grito, sin ningún, nada. Y luego cuando cantamos el himno, la verdad, sí se me erizó la piel, aunque a mí casi siempre que lo canto se me eriza, pero ahí fue impresionante ver lo bonito y la tranquilidad que se respiraba. De ahí me fui a mi centro de votación, que estaba muy cerca, en la escuelita, a la par de la iglesia de la Vía de Guadalupe, y la misma sensación, familias enteras y los niños diciendo, yo voto aquí, o no, tú no votas aquí, ¿verdad? Pero vamos a que se convirtió en una fiesta familiar, un 70% de participación, eso es inmenso. En la ciudad de Guatemala tuvimos 78 en algunos, y eso es bastante, ¿verdad? Bastante. En relación con los candidatos, ¿ustedes creen que han tenido un comportamiento, me refiero al día de las elecciones, obviamente en campaña, eso ¿ustedes lo valorarían como un comportamiento de electroencefalograma plano? Es decir, no ha habido una emotividad más allá de la propia del momento, no se han visto candidatos llamando, o sí, valorarían alguna reacción. Yo diría que se dieron incidentes dispersos, como en toda elección, pero yo sí quisiera resaltar el trabajo de 2 instituciones públicas que considero fueron fundamentales para minimizar el impacto de estas situaciones. El primero es el Ministerio Público, y reconocer la labor de Telma Aldana y del fiscal contra delitos electorales Oscar Shahad. Ellos colocaron fiscales en todos los centros de votación, y estamos seguros que la presencia de estos fiscales, que tienen una actitud excelente de apoyo al proceso, ayudó a minimizar. Y la otra institución que apoyó de una manera excelente fue la Policía Nacional Civil, desde el director Vázquez y el resto de su equipo, con sus recursos limitados y todo,
reaccionaron a cualquier incidente de forma inmediata, y de nuevo consideramos que esto ayudó muchísimo a que situaciones no se salieran de control. Hablemos sobre el Ministerio Público, que hizo una buena gestión. Sin embargo, vimos en redes sociales múltiples denuncias, particularmente sobre acarreo, que fue la número uno, pago de votos. En este caso, la gente se pregunta, bueno, se hizo la denuncia y ahora ¿qué procede? ¿Van a haber sanciones? ¿Qué va a pasar? Es un problema realmente difícil el acarreo, porque la persona efectivamente está inscrita en ese padrón, en el padrón de ese departamento. Entonces está en ese municipio. Entonces las personas, si nosotros las detenemos o les evitamos llegar, estaríamos violando su derecho a ejercer el sufragio. El delito acá sería de quien los traslada, pero quien comete el delito efectivamente es la persona que va y realiza su voto en la jurisdicción equivocada, o la jurisdicción que no le pertenece. Y aquí hay ya entiendo. Pero lo último, ¿no? Aquí hay un trabajo de depuración del padrón, donde hay que verificar que en efecto estas personas son de otro municipio. Ese hay un trabajo que hacer del tribunal, y entiendo que el Ministerio Público ya indicó que van a entrar a investigar el tema del padrón para atender estos temas. Muy bien, magistrada Anaeli López y Salvador Viguria, muchísimas gracias. Hayan visto, no nos alteremos. Esperemos, el conteo va lento, pero va eficiente, ha ocurrido otras veces, entonces estamos en situación de normalidad, y yo me quiero sumar, o nosotros nos queremos sumar a los agradecimientos a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, y creo que también hay que hacerlo extensivo a la policía, a la PMT, de todos los departamentos, a los bomberos, a la Cruz Roja, bueno, y a un montón de gente, y a los voluntarios que estuvieron ahí, que se suman a todo esto. No se vayan, vamos a pasar con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval a destacar los Twitter y volvemos. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes respecto a la entrevista. Nos dice Ana: inconformidad por elección de alcaldes que al fin solo se sirven del cargo y no protegen al pueblo. Elisa: protejámonos porque hay tanta violencia electoral. ¿Es justo eso? ¿El proceso electoral está siendo validado? Es lo que nos dice Elisa. Gustavo: considero que es la primera vez que nos damos cuenta, más bien que estamos pendientes y fiscalizando. Luis Sosa: el Tribunal Supremo Electoral va a pedir al nuevo Congreso que los cambios que pedía la población se efectúen. Esperamos que sea bien analizado. Y Rubén nos dice: muy mala excusa, lo que por la distancia no llegan los datos. ¿Qué vienen a pie o qué es lo que nos plantea Rubén? Bueno, es un proceso muy complejo. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos una segunda entrevista. Hablamos acerca del proceso en contra del expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Sigan con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Aquí de regreso vamos a tocar el tema del día, que ha sido el de la semana. El juez ha ligado ya a proceso, un juez ha ligado a proceso al expresidente Pérez Molina, y vamos a hablar de eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué no lo debería de haber hecho? ¿O por qué está bien hecho? ¿Qué indicios se han aportado? ¿Cómo se valoran esas cuestiones y qué queda por hacer en el devenir próximo en relación con este caso? Don Juan Rodolfo Pérez Trabanino, que es abogado. Juan Rodolfo, buenas noches. Y don Moisés Galindo, que es uno de los dos, digo bien, abogados defensores del expresidente Pérez Molina. Un resumen, Moisés, de la situación, digamos, de tu defendido. Vamos a abordarlo así. Bueno, para nosotros como defensa, después de 3 horas de escuchar al juez Gálvez, ante la pregunta del general Pérez de por qué había sido ligado, fuimos sinceros con él: no sabemos por qué. Jurídicamente no sabemos por qué, y eso también es importante porque en un proceso el juez explica y fundamenta su razonamiento para que lo entiendan las partes, sobre todo el sindicado, pero también para el pueblo que está escuchando la administración de justicia. Y en este caso yo creo que el pueblo de Guatemala no pudo entender cuál es el motivo. Ahora, el punto es, yo digo, el juez Gálvez es uno de los mejores jueces que tenemos, y esto nos demuestra que si un juez tiene que justificar durante 3 horas y no logra realmente razonar y fundamentar por qué liga proceso, viene la tesis de la defensa, que simplemente es porque está la CICIG y se puede poner o lo liga
o la CICIG le inicia un proceso a él. Eso es la lección triste que yo veo en el caso de mi defendido. Licenciado Pérez Trabanino, yo quisiera preguntarle a usted, bueno, hemos oído la exposición del licenciado Galindo, no obstante, el juez pasó más de 4 horas dando algún tipo de explicaciones porque lo estaba ligando a proceso. Tal vez usted nos puede hacer un análisis a la audiencia de a pie, que como yo no somos juristas y no entendemos mucho sobre este tema. ¿Qué significa ligar a alguien a proceso y qué pruebas se necesitan para poder ligarlo? Ok, vamos a empezar. Yo creo que hay que entender que el proceso penal tiene 3 momentos sumamente importantes. El primero, por supuesto, es la audiencia de primera declaración, en la cual un juez evalúa si en ese momento los elementos de investigación que se han aportado al proceso son suficientes para que una persona sufra el gravamen de un proceso penal. El artículo 13, si no estoy mal, de la Constitución Política de la República establece que para dictar autos de prisión deben haber básicamente 2 supuestos. Primero, el conocimiento de un hecho delictivo. Y segundo, la posibilidad, insisto, posibilidad de que una persona haya participado en él. Si esas 2 circunstancias concurren, el juez entonces puede ligar a proceso. Obviamente es un tema de percepciones, porque el que determina si las circunstancias le son suficientes o no para ligar a un sujeto a un proceso es el juez. ¿Por qué? Porque el juez es inmediato a los medios de investigación, está ahí, tiene experiencia, sabe derecho y está en pleno control de los alegatos de las partes por un lado, pero también de los medios de investigación que le han sido puestos en la mesa. Él no valora una prueba en este momento, él solo determina si los indicios que hay sobre la mesa le son suficientes para ligarlo. Luego va a haber un proceso de investigación que en este caso el juez determinó 3 meses. Esto es mentira. El Ministerio Público seguramente va a pedir algunas prórrogas por la naturaleza del caso. Pero independientemente del tiempo en que dure la investigación, llega un momento en que el juez determina, ok, si ya se investigó y si existe causa probable para que después de esa investigación se abra a un juicio o se sobresea a una persona, se le dice, señor, por favor, váyase a su casa porque no hay elementos suficientes. Vamos a quedar en esa parte. Ustedes le ha dicho el juez, tienen 3 meses, que se puede pedir prórroga, estamos de acuerdo, eso entra dentro. Serán 3, serán 4, serán 5, no importa. En ese tiempo el Ministerio Público se va a dedicar a buscar pruebas que más de las que ya se han presentado, considerando que se hayan presentado de indicio, pero bueno, ¿qué hace la defensa? ¿Ustedes se defienden de qué, Moisés? Bueno, el sistema que nos manda el sistema constitucional que se refleja en el Código Procesal Penal, nosotros, en este caso, nuestro defendido es inocente, esa presunción de inocencia lo cubre y es el Ministerio Público el que tiene que probar que él es culpable. Yo no estoy de acuerdo, como dice el juez, colaboren con la investigación porque nosotros tenemos que ir a probar nuestra inocencia. Ellos nos tienen que probar la culpabilidad. Ahora, lo que yo considero en este caso, y no estamos de acuerdo como defensa, es la irresponsabilidad de que piden un antejuicio, prácticamente nos usa una investigación ya realmente realizada a una estructura que no tiene con el presidente y ahorita dice el Ministerio Público, ahora vamos a empezar a investigar. Esa irresponsabilidad de llevar a una persona sin tener esos indicios, más que los indicios de toda una estructura, pero no del presidente. Tenemos casi 90,000 escuchas y hay una que está mal interpretada y perfecto, lo puede interpretar, pero yo no estoy de acuerdo que den 3 meses, y eso es lo grave, como dice mi estimado colega, que puede ser 4 o 5, ¿no? Cuando uno está con el derecho fundamental de la libertad, un día no se vale si realmente no tenían los elementos y esos indicios para Otto Pérez Molina. Ellos van a empezar ahorita a buscar que realmente los indicios de todos los demás realmente den razonamiento para que el juez mande a juicio a Otto Pérez Molina los próximos 3 meses. Nosotros consideramos que ahí se violentó la presunción de inocencia, se violentó el derecho de antejuicio, porque lo que tenían era de las investigaciones de toda una estructura y no la investigación que debió haberse iniciado a partir del día jueves contra Otto Pérez Molina, y razonablemente 1 mes o 2 meses, no sé cuánto hubieran llevar con el juez, decir, esto tenemos para Otto Pérez Molina. Prácticamente nos armaron un caso de otro caso que nosotros consideramos. Ahora, yo solo tengo una duda al respecto. Como se está ligando nada más al proceso, se entiende que el juez no ha visto todas las pruebas. Esas pruebas las tendrán que ver en el juicio. No es parte
del sistema de justicia de Guatemala funcionar de esa manera en una primera audiencia como fue esto, únicamente ligarlo al proceso y ya luego proceder a analizar? Los indicios con los que hoy se liga al expresidente, a juicio del juez, fueron suficientes para ligarlo y para dictarle una prisión preventiva. Es a partir de hoy que el reloj empieza a correr. Y entonces el Ministerio Público tendrá que investigar, diligenciar medios de investigación y hacer todo el trabajo que no había podido hacer antes porque al expresidente lo protegía el antejuicio. Él no podía ser sujeto de investigación. Los indicios que tienen al día de hoy fueron por hallazgos inevitables. Al investigar al sujeto A, B o C, surgen llamadas, documentos, no sé qué tienen el juez y el Ministerio Público en las manos, y de ahí esos indicios a juicio del juez fueron suficientes para ligar. Yo tengo solo una pregunta respecto al fallo del juez de dejarlo en prisión preventiva, enviarlo al cuartel de Matamoros. El presidente se presentó el primer día de la audiencia y claramente dijo que no quería huir. En este sentido, ese dictamen, hagamos un poco el análisis. Una persona que voluntariamente llega a una audiencia no merece el beneficio de la duda, o realmente sí existen indicios de que el presidente puede huir de Guatemala. Yo solo voy a hacer una corrección. El presidente llega voluntariamente con el juez, pero él ya tenía una orden de captura emitida un día anterior. ¿Qué lo hizo la fiscal? Así es. Entonces él, bajo el estricto punto de vista procesal, él no hubo una presentación espontánea. Él ya tenía una orden de captura, incluso antes va a un programa de radio y luego va al tribunal. Lo que no hubo fue el tiempo suficiente para que el Ministerio Público le ejecutase la orden de captura. O sea que el procedimiento hubiera sido en el momento en que piden el antejuicio, el presidente debió haber renunciado y haberse presentado. Yo creo que si el presidente tenía la voluntad de presentarse y dar la cara, y voy a hacer la frase literal que él ha usado, tuvo que haber renunciado a las primeras indicaciones. Esto es un tema de legitimidad del cargo. Pero yo no estoy de acuerdo en eso, porque no es una persona normal, es un presidente. No puedes dejar un país cuando tienes una responsabilidad. Y aquí había una situación que es fuera de lo jurídico, lo es político. Hay mucha gente, un grupo que quería que el presidente renunciara antes para impedir llegar a las elecciones. Y el presidente tenía una obligación política de llegar a que hubieran elecciones y no por su caso se cancelaran las elecciones. Y el presidente tiene derecho a una presunción de inocencia que está plasmada en el artículo 46 de la Constitución, que dice que todos los convenios internacionales de Naciones Unidas al sistema interamericano, que toda persona es inocente y que la prisión es la última ratio. Pero aquí en Guatemala se volvió costumbre. Primero va usted a la cárcel y demuestre que usted es inocente para sacar a la cárcel. El problema lo ha sido del presidente. Si yo como presidente me presento y me hacen esto, que primero lo que hacen es mandarme a la cárcel, ¿qué pasa con el ciudadano común? El problema que tenemos un sistema inquisitivo que dejó a un lado los convenios internacionales y que la Constitución simplemente es teoría, pero en la práctica estamos en un sistema simplemente de que todo el mundo debe ir a la cárcel y vamos a explotar en la cárcel porque todos aquí en Guatemala somos culpables hasta que no demostremos lo contrario. Hay tres preguntas, se las tiro y ustedes las contestan como quieran. La primera es, ¿era el juez que le correspondía al presidente? Sí. Esa es una pregunta porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué el mismo juez que le tocó a la señora Valdetti? Esa es una pregunta. La segunda sería, Moisés, ¿se puede accionar legalmente desde la defensa, que obviamente es la única que lo va a hacer, contra la decisión de apreciación del juez? Y la tercera sería, ¿puede el juez cambiar de aquí a diciembre el estado de prisión preventiva por arresto domiciliario o incluso la libertad? No sé si quieres tú empezar la primera y las otras que son más específicas de defensa. Pues, en dos platos. La primera pregunta, ¿si era el juez competente? Sí. Definitivamente lo era, porque la orden de captura del señor expresidente deviene de una investigación que se había iniciado en esa causa y obviamente era competente. Dos, el juez sí puede valorar elementos que la defensa podría hacerle ver en su momento, que podrían hacer cambiar las circunstancias primitivas y eventualmente modificar el autoprocesamiento, otorgarle una medida sustitutiva, lo que sea. O sea, de aquí a mañana podría el juez estar en libertad de hacer cualquier cosa. Y la tercera, Moisés, la defensa puede accionar para que reconsidere el juez esa apreciación
o una instancia superior. Bueno, nosotros podemos apelar el auto de la prisión preventiva. El auto de procesamiento no es apelable. Tenemos que ir a un amparo, pero nosotros tenemos que evaluar, porque a nosotros lo que nos interesa es resolver rápida la situación del expresidente. Si nosotros pudiéramos ir a debate la otra semana, pero no podemos, tenemos que hacer un proceso, pues, pero si pudiéramos ir a un debate la otra semana, iríamos, porque aquí sabemos que el presidente no es responsable penalmente de lo que le están acusando, y lamentablemente vamos a tener que esperar que lo que el presidente, lo que dijo el señor juez, y lo dice el colega muy claro, si cambia lo que el juez dice, que puede haber obstaculización a la averiguación de la verdad, que es el motivo por el cual lo deja en prisión, si nosotros podríamos ir y decirle al juez, mire, ya cambiaron las situaciones, denos una medida sustitutiva. O si apelamos y la sala dice sí, a él le aplica la medida sustitutiva por los convenios internacionales, porque tiene derecho a la favor libertatis, y porque el Ministerio Público realmente no puso los indicios por lo cual él podía obstaculizar la averiguación de la verdad, podría salir en un mes por esa apelación. Licenciado, yo tengo aquí curiosamente una persona en Twitter que se identifica como el abogado Chapín, pero él dice que por los indicios un juicio de esto puede durar aproximadamente 3 años. Yo quiero que usted me explique al día de hoy qué es lo que corresponde, cuánto pudiera durar este juicio en términos reales y qué es lo que ustedes están esperando. Bueno, el juez ha sido muy claro, quiere el 7 de diciembre quiere el acto conclusivo de lo que realmente tienen para poder él evaluar una etapa intermedia si envía o no envía al expresidente a debate. El 21 de diciembre se va a discutir si va o no va a debate, pero lógicamente, como dice mi colega, los tiempos procesales son muy diferentes. Un amparo, una situación nos puede llevar fácilmente a alargar ese tiempo, o un amparo podría llevarnos a 1 año y medio. Y si aunque fuéramos en diciembre dijéramos, vamos, el juez dice, va a ir a debate para que usted resuelva ante un tribunal de sentencia si es o no responsable de los delitos que se les indican, pues hoy por hoy el sistema judicial guatemalteco está tan colapsado que tendríamos debate fácilmente con lo que es haciendo cola dentro de 1 año o año y medio. La última, esa como tú dices, en un plato, de esta rápida. Juan Rodolfo, esta causa o este procesamiento o de lo que estamos hablando, que es del enjuiciamiento del señor Pérez Molina, ¿esto se va a empaquetar con el resto? ¿La línea es un todo? ¿O estamos hablando, este es un caso, el de la señora vicepresidenta o ex vicepresidenta es otro, el de los otros funcionarios? ¿Cómo crees tú que se puede o que se va a tratar esto, aunque todavía no tengamos muy claro la situación? Hay que partir de algo. El juicio es un todo, ¿sí? Pero es el todo que resulta de la suma de las partes. Eso implica que cada una de las partes tiene su propia responsabilidad individual y el Ministerio Público tiene que probarla, eso no hay para dónde. Ahí es donde viene, creo yo, el principal reto del Ministerio Público, es poder individualizar la responsabilidad de cada quien, porque aquí hay todo este proceso de defraudación tuvo su propia dinámica, que empieza con un tramitador en el puerto y termina con un expresidente, según la teoría del Ministerio Público. Y van a tener que demostrar cuál fue el papel de cada uno de ellos a lo largo de este camino, cuánto dinero defraudó cada uno y cuáles son las circunstancias particulares de cada uno, porque la sentencia al final lo que va a determinar es el nivel de participación individual, que va a ser una sentencia, si es que lo es, que va a tener cárcel por un lado, pero también va a tener responsabilidades patrimoniales por otro. Así es. Y que no... Pero se va a ver una sala todos juntos, vamos a decirlo así. Si ha lugar esto y... Bueno, la primera, digamos, los primeros señalados en la línea, ellos, yo entiendo que tienen un acto conclusivo ya, y ellos deberían ir primero a un proceso. La vicepresidenta y ahora el expresidente es un proceso que posiblemente se puede en un momento unirse, pero no creo que ya se vaya a unir al otro. Ahora, lo importante, todos consideramos, es que prácticamente aquí hay una estructura en la cual colocaron al presidente. Y yo quiero recordar las palabras de Mujica, lo que un pueblo no perdona es que sea estafado. Y aquí, si el Ministerio Público y la CICIG no consolidan este caso, lo único que va a hacer es que el pueblo de Guatemala ahorita ya está dudando, puede resultar que el pueblo de Guatemala le exija al Ministerio Público, a la CICIG, porque los engañó a través de crearle un caso político dentro de un caso jurídico, y eso no se vale. Muy bien, ahí han visto ustedes dos versiones o una explicación vista de distintos puntos de don Moisés Galindo, que es el abogado, uno de los abogados defensores del señor Pérez Molina, y también de don Juan Rodolfo Pérez Trabanino, que es un profesor de Derecho y abogado.
y si nuestro profesor nos ha dado una lección de derecho que hay que tomarla cuenta. Señores, muchísimas gracias. Yo creo que esto va a dar mucho todavía que hablar y en otro momento contaremos con ustedes. Pues doña Silvia, sin más nos vamos. Pues paciencia para esperar el 1% que nos falta y paciencia para esperar qué pasa con el caso de la Nosotros nos despedimos, no sin antes trasladar la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, le damos las gracias y la última palabra la tiene. Feliz noche. Doctor, licenciada, gracias. Buenas noches. Vámonos a las redes. Nos dice Ana, ¿cómo preocupa la presunción de inocencia en políticos y en altos funcionarios, pero no en la población civil? Patricia, señor abogado, él ya no es presidente de Israel, pero si el país no se detuvo realmente, no necesitamos un presidente. Nos dice totalmente de acuerdo, por ello se llama apertura a juicio. El juez no lo condenó, encontró indicios de su posible participación. Patricia nos dice su única responsabilidad es vaciar las arcas del país. Heidi tenía una responsabilidad. Todas las víctimas que murieron a causa de lo que ellos se robaron, cumplió su función, es la pregunta de Heidi. Y Estuardo, si a él como expresidente le hacen eso, ¿es bueno? No. Lo que pasaría con cualquier ciudadano es lo que nos dice Estuardo. Momento de terminar aquí con el espacio de las 8:45. Vamos a la pausa. Al regresar entramos directamente al debate. Prisión no PM es nuestro hashtag de la noche. Hablamos de la prisión preventiva que fue dictada en contra del expresidente de la República y general de brigada Otto Fernando Pérez Molina. Prisión OPM es nuestro hashtag de la noche. Será Adrián Zapata junto con Edgar Ortiz quienes analicen el tema. Sigan con nosotros en Noticieros del Canal Antigua. Este segmento fue patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones.